¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. ¿Quiénes son los culpables? Los mexicanos exigen respuestas tras el derrumbe del metro de la capital del país. El presidente López Obrador promete una investigación a fondo mientras comienzan los funerales de los 25 fallecidos en la tragedia. Colombia sin paz. El vandalismo y los asesinatos de manifestantes a manos de la policía disparan las tensiones al máximo. Hay más de 20 muertos y decenas de desaparecidos tras una semana de protestas contra el gobierno. Mariachi para vacunarse. Una banda mariachi de Los Ángeles graba Vacúnate, una canción para promover la vacunación contra el coronavirus. Sus integrantes nos dicen que la muerte de uno de sus músicos por el COVID los motivó. Nuestra imagen del día es la del dolor de los familiares y amigos de Brandon Giovanni, el niño de 12 años que murió en el accidente del metro de la Ciudad de México. Hoy su familia le da el último adiós con lágrimas en los ojos, que son también las de otras 24 familias y las de un país entero que exige castigo a los responsables de esta tragedia que para muchos era totalmente evitable. Esto sucedió por falta de mantenimiento, por falta de prevención, porque ya sabíamos antemano que estaba fallando esto. Todo el mundo se echa la culpa uno a otro, pero este problema viene desde que lo construyeron. En medio de este luto nacional, México busca respuestas a esta catástrofe. Varias investigaciones ya están en curso, incluida una independiente. Nuestro colega Nacho Lozano se encuentra frente a un hospital de la capital. Nacho, buenas tardes. ¿Qué se sabe de los heridos? José, ¿cómo estás? Buenas tardes. El último reporte de las autoridades de la Ciudad de México, 25 personas fallecidas, 57 hospitalizadas, hay ya 27 altas hospitalarias y 15 personas sin localizar. Como tú bien decías, la pregunta ahora es: ¿qué va a pasar con las investigaciones? ¿Quiénes son los responsables? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que va a revisar todos los pasos elevados del metro y que no va a escatimar en recursos. También, y lo vimos hace unas horas en la zona cero, llegaron el día de hoy trabajadoras y trabajadores de la empresa danesa DNV a hacer los trabajos de peritajes. Lo mismo trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Isa Osorio es mi colega reportera. Ella tiene más acerca de las investigaciones. Isa, ¿qué has descubierto? Así es, Nacho, muy buenas tardes. Pues aquí en la zona cero ya ha comenzado poco a poco el levantamiento de los restos que dejó esta tragedia. Sin embargo, el colapso de esta parte de la línea 12 del metro pudo haber ocurrido en cualquier parte de la estructura, porque nosotros corroboramos que a lo largo y ancho de esta obra hay diferentes fallas. Toda esta línea que sigue aquí es grieta. Es una bomba de tiempo, asegura esta vecina de Tláhuac, quien en un recorrido nos muestra grietas que se han formado en las traves de la línea 12 del metro. Corremos riesgos de pasar en la noche que se nos vaya a caer alguna parte de la estructura, ¿no? Digamos. Algunos de esos daños fueron provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En este video se observa el balanceo de las columnas que sostienen al metro. En otro, se ve cómo la tierra se abre. El terremoto dejó un hundimiento en esta zona que a largo plazo los vecinos temen que provoque un colapso en las columnas. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo en todo el tramo elevado. La línea 12 del metro fue inaugurada en 2012 por el entonces jefe de gobierno y hoy canciller Marcelo Ebrard. Se presentó como una de las más modernas de la capital. Sí han presentado fisuras. Pero ya desde entonces se habían reportado fallas. Así lo recuerda este experto, quien trabajó en su construcción y prefiere mantener el anonimato por temor a represalias. Se muestra que la tabla ya estaba deformada y que eso pudo haber sido un indicio de que se estaban excediendo algunas cargas o de que algún ruido estaba haciendo ahí. Yo creo que eso tenía que haberse considerado o tenía que haberse revisado con mucha mayor profundidad.
Por lo pronto, la Fiscalía Mexicana ya llevó a cabo una investigación con expertos en topografía y se contrató a la empresa noruega de Norsec Veritas para realizar los peritajes. Se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa. Ahora los habitantes de Tláhuac esperan que con tantos desperfectos no haya un colapso más en otra parte de la obra. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Isa. Entre tanto, comienzan a entregarse ya los cuerpos de las víctimas, los familiares ya los están recibiendo. Entre esos cuerpos, el de Brandon Giovanni, el que decías, José, se ha vuelto el símbolo de esta tragedia. Brandon Giovanni, hoy fue velado por sus familiares. Raúl Torres estuvo en el funeral. Raúl, ¿qué viste? ¿Qué tal, Nacho? Así es, el pequeño Brandon Giovanni, de solo 12 años, se convirtió en el rostro de esta tragedia. Él ya descansa en paz en este panteón que está muy cerca de la zona de desastre. Aquí llegarán a ser sepultadas más víctimas, a quienes no solamente lloran sus familias, las llora todo el país. Y es que ellos apenas el lunes iban a terminar el día como cualquier otro. Y hoy se preguntan por qué les pasó todo esto. No hay dolor más grande que el de una madre que pierde a un hijo. Brandon Giovanni era la luz de Marisol y de Pedro, sus padres. No sé, lloro, me calmo, no lo contemplo, pues no puedo creer todavía. El velorio del pequeño de 12 años conmovió a toda su familia y a todo el país. Brandon viajaba en el metro junto a su padrastro. Regresaban de trabajar en un restaurante. Luego del colapso, su madre y su abuela lo buscaron por todas partes. Lo encontraron en la morgue. Ya no cumplió el plan que tenía para el Día de las Madres. Íbamos a ir a pasear ese día. Tenía juntando lo de su regalo de su mamá. El cortejo fúnebre pasó junto al lugar de la tragedia. Dicen que el gobierno es culpable. Pues que se esclarezca esto, ¿no? Que te haga justicia. Pero no son los únicos. La noche del martes, los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familias. Luis recibió los restos de su padre. También se llamaba Luis. Dice que casi nunca usaba el metro. Ese día lo usó. Una persona muy respetable, siempre intentaba hacer lo correcto, que digo, como todo, pues tenía sus defectos. De este auto sacaron a una mujer con su novio. Ella sobrevivió, él no. Se llamaba Juan José. Su padre recibió su cuerpo. Lo de un hijo es lo más irreparable de la vida y de ahí para acá no se puso mala. ¡Fue un accidente! ¡Fue negligencia! Y es que el dolor y la indignación llegaron aquí en un viaje en metro. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Raúl. Un viaje en metro. ¿Cuánto cuesta viajar en metro en la Ciudad de México? 25 centavos de dólar. ¿Acaso uno de los viajes más baratos en el planeta, de los metros más baratos que existen en el mundo? Lo barato le salió caro, muy caro, a 25 familias, a 25 personas que murieron. También le salió muy caro a los sobrevivientes, a los heridos que están siendo atendidos en los hospitales. Uno de los sobrevivientes es el señor Enrique Bonilla. Noticias Telemundo tuvo el privilegio de conversar con él en exclusiva. Nos narra esos segundos, esos minutos dramáticos que vivió dentro del tren que se cayó. Don Enrique, ¿qué pasó? Usted estaba a punto de llegar a la estación Olivos y de pronto... De pronto, cuando yo me comencé a detener y a incorporar en los tubos, doy un paso, dos, y sentí oí un ruido muy fuerte y sentí cómo se hizo de lado el vagón. En ese momento yo estaba detenido, me abracé y volteo a ver y pues toda la gente que empezó a caer, uno arriba de otro. La gente empezó a caer en el vagón. Pero yo no había visto por ejemplo, que eran dos. Cuando vi que caían de dos lados dije, pues ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? Yo alcancé a oír unos chillidos de algunos niños, unos menores, no sé qué hacían, porque ya estaban todos apilados. ¿Qué gritaban? ¿Qué hacían? ¿Rasguñaban? ¿Intentaban escapar? Gritaban, mamá, ayúdame, mamá, me ahogo. Y eso, mi hijo. Entonces entra uno en un show. Entonces cuando mis familiares llegaron, me gritaban y yo levantaba la mano, me buscaban desesperados. Qué bueno, ¿no? que en ese momento empezaron a llegar a buscarme. Y cuando me abrazaban, le digo a mucha gente que esto
no se olvida, porque yo no se lo deseo a nadie, que no se nos puede olvidar el cómo nos querían localizar y el abrazarte, sentir el abrazo de alguien. Cada rato que me acuerdo, le digo yo a su compañera, no puedo olvidarme porque me da vueltas y vueltas. Y eso es indeseable para la gente. Yo créame que físicamente ya me siento bien, pero moralmente no me acuerdo cómo quedé. El señor Enrique Bonilla, dramáticos, estrujantes sus testimonios, la oportunidad que tiene ahora de estar con vida y de estar con su familia, abrazarla, besarla. Un privilegio que 25 familias no tuvieron, un privilegio que los hospitalizados no tienen hasta el momento. ¿Qué ha pasado en el ámbito internacional? José, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de esta tragedia, ofreció su ayuda a México. Ahora, Biden no aseguró ¿en qué consistiría esta ayuda? Dijo que está dispuesto a asistir a México, al país vecino, en la recuperación tras el colapso de la línea 12 del metro. También deseó pronta recuperación a los heridos que aún están hospitalizados. Parte del panorama que te tenemos preparado desde la Ciudad de México. José, regreso contigo. Nacho Lozano, muchísimas gracias. Pasamos ahora a Colombia, que se encuentra sumida en el caos y la crisis política tras más de una semana de protestas y disturbios contra el gobierno. Hay más de una veintena de muertos, mientras las denuncias por violaciones de derechos humanos se multiplican. Zulay Ucros tiene el reporte. No ha cesado la horrible noche en Colombia. 8 días se cumplen de las protestas y no para la violencia que ya ha dejado al menos 24 personas muertas y más de 900 heridos. Los manifestantes que exigen cambios a las reformas económicas de salud y la desmilitarización de las ciudades denuncian que están siendo masacrados por el Estado. Tengo miedo de salir solo a la calle, de que la policía me haga algo, me desaparezca. Hemos visto cómo nos dan bala, hemos visto cómo nos dan con fusiles de alto alcance. Las manifestaciones en Bogotá dejaron decenas de heridos anoche. Grupos violentos de infiltrados intentaron quemar vivos a 10 policías en una estación. Más de 100 buses han sido vandalizados, 25 estaciones de policía destruidas, saqueos, desaparecidos y abusos de la fuerza pública. Así luce hoy la capital. Cada día tenemos más tensión, esto es inadmisible, simplemente esto no tiene razón de ser. Paremos, por favor. Piden que las organizaciones de derechos humanos investiguen hechos como este, en donde se observa cómo desde un helicóptero lanzan gases lacrimógenos para dispersar la movilización. Incluso se escuchan disparos que aparentemente se hacen desde la aeronave. Con bloqueos en las autopistas y accesos a las ciudades, los transportadores se han unido al paro en protesta por el alza de la gasolina. No hay gasolina, no hay comida, estamos peor que Venezuela. La misma Fiscalía General de la Nación reconoció que las manifestaciones han sido infiltradas por grupos al margen de la ley. Hay estructuras ligadas al narcotráfico, al ELN y a las disidencias FARC que operan en el departamento del Cauca. A pesar de que el presidente Iván Duque ha convocado a una mesa de diálogo, el país se mantiene polarizado y en vilo por la violencia en las calles, especialmente en esta zona del Valle del Cauca. En Cali, Colombia, Zulay Ucros, Noticias Telemundo. Y hoy salió del hospital la única sobreviviente a la masacre en Orange, California, donde murieron su hijo, su ex esposo y otras 2 personas. Así salió Blanca Tamayo tras 4 semanas internada por un balazo en el cráneo que recibió en el mortal tiroteo del pasado 31 de marzo. Para sus doctores, el que la mujer se haya recuperado es un milagro. Al salir, ella recordó a su hijo Matthew Farías, de 9 años, que murió en sus brazos, protegiéndola de las balas. Él es un ángel de Dios. Mostrando mi recuperación muy pronto, el doctor vino y me dijo que mi cirugía fue un milagro, que mi vida era un milagro, y yo creo que es verdad. El atacante de la masacre en Orange enfrenta varios cargos por asesinato. Según las autoridades, tenía vínculos comerciales y personales con las víctimas y su crimen habría sido planeado.
Los incentivos para que más personas se vacunen contra el COVID son cada vez más creativos. Más de la mitad de los adultos se han puesto al menos una dosis, pero van quedando los escépticos. María Paula Ochoa nos cuenta qué hacen mariachis de Los Ángeles y un farmacéutico en Texas para animar a vacunarse. A sonido del mariachi, el grupo Águilas de Piedra quiere inyectar motivación para la vacunación de todos. Como dice la letra, es por tu bien y es por mi bien. Para ya terminar con esta pandemia y poder abrazarnos. Y donde quiera que sea Rafael. La triste muerte por COVID de Rafael, uno de sus trompetistas, les da más fuerza para compartir la diferencia que en él hubiera hecho la vacuna. Estuviera aquí tocando, estuviera con su familia, estuviera yendo a Zacatecas, que le gustaba ir. Con el ritmo de vacunaciones bajando cada día y la meta del presidente de vacunar al 70% de los adultos para el 4 de julio, Es por tu bien, es por mi bien. es un desafío llegar a los más escépticos, especialmente a los latinos que se han llevado la peor parte del COVID-19. Somos más de la mitad de las muertes en California. Y qué mejor forma de llegarle a la gente que con una canción. Así como el mariachi con su música, muchos que han sufrido el COVID-19 de cerca están utilizando sus habilidades para contribuir con el fin de la pandemia. Estar conectado a un respirador al filo de la muerte llevó a este farmacéutico de CVS a impulsar la vacuna en clínicas comunitarias. Para tener a alguien que se puede comunicar en español, Y platicando su historia, ha logrado que muchos queden inmunizados. explicar qué tan grave es esta enfermedad, porque muchas veces no conocen gente que la ha afectado directamente y les explico, esta no es la influenza, no es la gripe. Medicina y música. El compromiso es el mismo, conseguir que todos estén protegidos. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. La primera reunificación de una de las familias migrantes separadas por la administración Trump fue entre una madre mexicana y su hijo adolescente en Estados Unidos. Por este abrazo esperaron más de 3 años Brian Chávez y su mamá Sandra Ortiz. Ellos pidieron asilo en 2017 en San Isidro, pero fueron automáticamente separados. La madre, deportada a México, Brian pasó a vivir con familiares en Carolina del Sur. En tanto, Facebook ratificó hoy la decisión de mantener suspendidas las cuentas del expresidente Donald Trump en la red social. La Junta de Supervisión de la compañía consideró que debe mantenerse el veto a Trump en Facebook e Instagram, impuesto por sus publicaciones tras el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. Concluyeron que Facebook deberá reexaminar la penalidad en un plazo de 6 meses. Facebook lo que tiene que hacer es decir inmediatamente que van a quitarle la cuenta a Trump y lo van a suspender de la plataforma. No creo que necesitan 6 meses para él. Va a ser una decisión que nosotros sabemos es bien fácil. El expresidente respondió en un comunicado y aunque no mencionó directamente la decisión de hoy, dijo que lo hecho por Facebook, Twitter y Google es una vergüenza total y un bochorno para el país. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.